Buenos días. Bueno, jóvenes, vamos a conversar hoy día los métodos de separación de las mezclas. Anteriormente hemos visto las materias que se clasifican, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es los métodos de separación de mezclas. Cuando se desea separar los componentes de una mezcla, es necesario conocer sus propiedades antes de seleccionar los métodos adecuados. Vamos a ver la separación de mezclas de sólido. Tamizado se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferente tamaño. El instrumento empleado se denomina tamiz. Es usado en el análisis de suelos y en la industria de las harinas. Lixiviación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con disolvente apropiado, basándose en su diferencia de densidad. Es empleado en la minería, especialmente en la separación del oro. Tenemos lo que es la separación de mezclas de sólido de líquido. Decantación es un instrumento, se basa en la diferencia de densidad de las sustancias que compone la mezcla. Para separar una mezcla de un sólido con un líquido no miscible, se coloca la mezcla en un recipiente y se deja en reposo por algún tiempo hasta que el sólido se deposite. Tenemos lo que es la filtración. Consiste en pasar la mezcla de sólido y líquido no miscible por un filtro. Para ello se usan materiales porosos como papel de filtro, algodón o arena fina, que dejan pasar el líquido y retienen las sustancias en estado sólido. Es un método empleado en el laboratorio, en la industria y en el tratamiento de aguas residuales. Tenemos lo que es la centrifugación. Se usa para separar sólido insoluble y líquido, pero no pueden separarse mediante filtración. La mezcla se coloca en una centrífuga, aparato que gira a gran velocidad. La base sólida se depositará y el líquido se podrá aspirar. Este instrumento es empleado en el laboratorio clínico para analizar la sangre. Tenemos lo que es separación de mezcla de líquido. Destilación simple permite separar dos líquidos mezclados que hierven o ebullen a una temperatura muy distinta o un líquido que tiene un sólido disuelto. La mezcla es introducida en un recipiente y se calienta. Cuando alcanza la temperatura de ebullición, le permite al líquido, esta se convierte en vapor, que hace pasar por un tubo refrigerante donde se enfría y condensa. Tenemos lo que es la destilación fraccionada. Es un procedimiento empleado cuando se requiere separar una mezcla formada por líquidos diferentes, cuyos puntos de ebullición son distintos, pero muy cercanos entre sí. Es empleado en la industria petrolera. Tenemos lo que es cromatografía. Se utiliza para separar dos distintos componentes de una mezcla homogénea, aprovechando su densidad, afinidad y con un disolvente, técnica y cromatográfica. Son muy variadas, pero en todas hay una fase móvil que puede ser de líquido a gas. Es una fase estacionaria y suele ser un líquido. Tenemos ahora lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas características que pueden ser observadas directa o indirectamente. Tenemos dos grandes grupos: propiedades generales y específicas. Propiedades generales son características comunes de toda la materia y su valor no sirve para identificar ninguna sustancia. Entre estas tenemos la masa, cantidad de materia que posee un cuerpo, y el peso, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. La inercia, resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de movimiento o reposo. Tenemos la porosidad, presencia de poros o espacios vacíos. La impenetrabilidad, espacio que ocupa un cuerpo que no puede ser llenado por otro al mismo tiempo. Propiedades específicas son características que permiten diferenciar unas sustancias de otras. Estas son químicas y físicas. Las químicas son las que determinan el comportamiento de sustancias cuando se ponen en contacto con otras, y algunas de ellas tenemos la siguiente. Por ejemplo, la combustión, cualidad de alguna sustancia para reaccionar con el oxígeno,
desprendiendo energía y formando la luz o el calor. Tenemos las reacciones, la reactividad con los hidróxidos o bases. Ciertas sustancias reaccionan con los compuestos, denominadas hidróxido. Por ejemplo, la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio forman la sal común. La reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos, liberando hidrógeno. La reactividad con el ácido. Algunas sustancias reaccionan con los ácidos, como por ejemplo el magnesio es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. Tenemos las propiedades físicas. Son características de una sustancia que pueden ser mediables o observables sin alterar su composición. Tenemos lo que es la organoléptica. Se denomina a través de los sentidos, por ejemplo, el color, el olor, el sabor y la textura. Tenemos lo que es el punto de ebullición. Esta temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, el nivel del mar. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el del alcohol etílico es 78,4 grados centígrados. Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados a nivel del mar. La densidad es la relación entre la masa de una sustancia y su volumen. Densidad será igual a masa sobre volumen. La dureza es la resistencia que opone una sustancia al ser rayado. Se puede medir usando una escala de Mohs. Tenemos lo que es la elasticidad. Es la capacidad de los cuerpos de recuperar su forma cuando la fuerza aplicada sobre ellas se suprime. Por ejemplo, los resortes, las ligas son elásticas. La maleabilidad es la capacidad de ciertos materiales para convertirse en láminas. Por ejemplo, el aluminio es maleable. Tenemos lo que es la conductividad eléctrica. Es una capacidad de algunas sustancias para transmitir la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cobre, la sal en agua y la mayoría de los metales. El estado de agregación de la materia. La materia se presenta en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. La teoría cinética. La materia está formada por partículas atómicas, moléculas, iones. Las partículas se mueven más o menos libremente dependiendo de su estado. Cuando más rápido se mueven, mayor es la temperatura de su estado. El sólido está formado por partículas unidas por fuerzas bastante intensas. Las partículas están en posición fija y pueden rotar, vibrar e incluso romperse dependiendo de la energía suministrada. El líquido está formado por partículas unidas por una fuerza más débil que en los sólidos. Se forman pequeños grupos de partículas que se deslizan unos sobre otros, por eso los líquidos fluyen y su forma se adapta. Tenemos lo que es los gases. Está formado por partículas más separadas entre sí, ya que la fuerza son despreciables. El superfluido, también conocido como condensado de Bose-Einstein, es un estado que se consigue cuando un gas, como el helio, se licúa a alta presión y temperatura, cercanas al cero absoluto. Tenemos el plasma, estado de la materia que se produce al alcanzar millones de grados Celsius. Las partículas han perdido algunos electrones y se forman un gas donde los electrones y las partículas cargadas positivamente se mueven a gran velocidad. Como por ejemplo tenemos el Sol, ¿no?
Tenemos los cambios de estado de agregación de la materia. Como sabemos, las sustancias están constituidas por átomos, iones y moléculas. Estas partículas se hallan sujetas a la fuerza de cohesión y repulsión. La fuerza de atracción entra entre partículas de una misma sustancia se conoce como fuerza de cohesión. La fuerza de repulsión, con el resultado de la energía cinética que posee las partículas y las mantiene constantemente en movimiento. La longitud de un movimiento es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra la sustancia. Los cambios de estado dependen de la variación de la fuerza de cohesión y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Al aumentar la presión, las partículas se acercan y tienden a mantenerse unidas. Por ejemplo, un gas se transforma en líquido si es sometido a alta presión. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido, aumentando distancia entre ellas. Por ejemplo, si se calienta un líquido, esta pasa al estado gaseoso. Tenemos lo que son la sublimación. Es el cambio directo del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. La sublimación solo se produce en algunos cuerpos como el alcanfor y el yodo. La fusión es el cambio de estado sólido a líquido por acción del calor o la presión. Para cada cuerpo, la fusión se produce en una temperatura fija llamada punto de fusión. La evaporación es el paso del estado líquido al gaseoso por aumento de temperatura. Por ebullición, cuando ocurre toda la masa de líquido a presión constante a una determinada temperatura llamada punto de ebullición. Condensación o licuación es el paso del gas al líquido por disminución de temperatura o aumento de presión. La solidificación es el paso del estado líquido al sólido. Para cada sustancia, la solidificación se produce en una temperatura fija que coincide en punto de ebullición. Tenemos cambios de la materia. La materia, con mucha frecuencia, las sustancias experimentan transformaciones a cambio a ser sometidos a diferentes condiciones. Estos cambios son físicos y químicos. Cambios físicos es una transformación en la que varía la naturaleza de la materia, en lo que no varía la naturaleza de la materia. Antes y después del cambio, la materia se representan por las mismas fórmulas químicas. Tenemos algunos ejemplos. ¿Qué le pasa al hielo al cabo de un tiempo? El alcohol. ¿Qué le ocurre al alcohol cuando hierve? ¿Podríamos recuperar el alcohol si recogemos y enfriamos el gas que se desprende? El hierro y el azufre, al acercar a un imán a la mezcla, ¿qué le pasa a las partículas de hierro? Se atraen. En la disolución de sal, ¿qué ocurre a la disolución cuando las partículas de una sal empiezan a desprenderse en el líquido? En los cambios físicos es relativamente sencillo observar que se cumplen la ley de la conservación de la masa. Si medimos la masa en un cubo de hielo antes de derretirse y la del agua obtenida luego de la fusión, veremos que es exactamente igual. Tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos es una transformación en la que varía la naturaleza de la materia. Antes del cambio, la materia se representa por una fórmula química y después
por otra diferente. Tenemos lo que es la electrolisis del agua. Observa que aparecen burbujas en torno a uno de los electrodos. Se está desprendiendo el hidrógeno. ¿Qué le ocurre al agua? Combustión con el alcohol. ¿Qué le pasa al alcohol cuando arde? ¿Podríamos recuperar el alcohol si recogemos o enfriamos los vapores que se desprenden? Al calentar el hierro y el azufre, al poner la mezcla de azufre y hierro en llama, se produce un sólido negro que no es atraído por el imán. ¿Qué ha ocurrido? En la formación de gas, cuando añade un ácido fuerte y algunos metales, se liberan gas, hidrógeno. ¿A qué se debe esto? En un cambio químico también se mantiene constante la masa después de la reacción. Si quemamos carbón, es notorio que la ceniza tiene menor masa que el carbón. Si a esta le sumamos la masa de los gases, notaremos que la masa es constante antes y después de la reacción. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.